Obreros de Cider desafían piquete policial. Momentos de tensión se vivieron en el portón y de Cider, en el estado Bolívar, cuando obreros de esa fábrica y más de una decena de oficiales de la policía protagonizaron un altercado con empujones durante el quinto día de manifestación de los trabajadores de la planta. Ocurrió cerca de las 10:30 am de este 12 de junio. Los trabajadores marcharon por la avenida Guayana hasta las instalaciones de la industria, pero cuando llegaron a la entrada se encontraron con un contingente policial que les impedía el acceso. Los obreros corearon la letra del himno nacional y empujaron a los funcionarios, quienes se plantaron con sus escudos para no dejarlos pasar. Al cabo de unos minutos, lograron acceder al primer estacionamiento del estatal, pero un segundo piquete de la policía y un contingente militar los esperaban para impedir la entrada a la fábrica. Finalmente, se arrodillaron y volvieron a cantar el himno mientras les gritaban a los oficiales: "Nosotros no somos delincuentes y venimos caminando en una marcha pacífica. Exigimos al presidente Nicolás Maduro que se pronuncie, que los trabajadores de Guayana hoy somos amedrentados por las fuerzas de represión del Estado Bolívar. Pedimos justicia", declaró Rubén Bolívar, luego del altercado con los funcionarios. Permanecieron unos minutos más en el lugar y se retiraron hacia el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, donde presuntamente serían presentados los trabajadores Leonardo Azocar, Daniel Romero y Juan Cabrera, quienes fueron arrestados el domingo 11 de junio por encabezar manifestaciones dentro de la planta. Precisamente, la liberación de esos 3 empleados es una de las exigencias de los huelguistas de la otrora acería más importante de América Latina, a través de una protesta iniciada hace 5 días dentro de la industria. También reclaman respeto a su convención colectiva y el restablecimiento de sus beneficios, así como el reingreso de más de 2.000 trabajadores que fueron desactivados de la planta durante la pandemia del coronavirus. Maracaibo. Policía Nacional cierra puente sobre el lago para impedir paso de los yucpas. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cerraron la mañana de este lunes, 12 de junio, el acceso al puente General Rafael Urdaneta para impedir el paso de un grupo de yucpas que querían viajar a Caracas para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro la compra de su artesanía. Los yucpas de las cuencas Yasa y el Tucuco de la Sierra de Perijá, municipio Machiques, llegaron cerca de las 4 am al puente sobre el lago de Maracaibo en camiones cargados de cestas, sombreros y collares. Ante la barricada de un grupo antimotín de la Policía Nacional, apostaron los vehículos frente al peaje a la espera de que les permitan el acceso. La PNB permitió el acceso a las 11 am, pero ahora los indígenas decidieron cerrar la vía. Los yucpas pasaron los camiones por el peaje y los estacionaron en el comienzo del puente. Ahora sí somos nosotros los que cerramos el puente, porque nos tienen una mamadera de gallo. La ministra quiere que nos reunimos el miércoles, 14 de junio, y eso es mucho tiempo. Lo que queremos es que nos compren la artesanía, dijo una de las cacicas del Tucuco, Mariola Suárez, quien es una de las líderes de la protesta. Los yucpas permitieron a las 12:30 p.m. el paso de un grupo de vehículos, sobre todo de transporte público, por el puente con dirección a la costa oriental del lago. Esto es para que vean que somos pacíficos, dijo Suárez. En un principio los indígenas solo exigían que les permitieran el acceso para llegar a Caracas. Nosotros no estamos trancando ninguna vía. Estamos pacíficamente, de buena manera. Nos han puesto obstáculos, trancando la vía, para que no podamos seguir nuestro rumbo para dirigirnos hasta Caracas para que nos compren la artesanía, dijo Suárez desde el peaje del puente sobre el lago, donde aguarda con un grupo de al menos 100 indígenas. Fuentes policiales informaron que la orden era contener a los indígenas hasta lograr un acuerdo a través del diálogo con ellos. El grupo que mantiene cerrado el puente es el mismo que se enfrentó la madrugada del domingo 11 de junio contra funcionarios de la PNB en el municipio La Villa del Rosario de Perijá, donde 8 policías resultaron heridos. Las largas colas de vehículos se mantienen en la Circunvalación 1 y las calles adyacentes al puente ante el cierre del viaducto que comunica a Maracaibo con el resto de Venezuela. Transportistas de pasajeros y de mercancía informaron que están desde las 4:00 de la mañana a la espera de que abran el viaducto. No sabemos nada, aquí vamos a perder todo el día hasta que ellos quieran abrir o los yucpas se vayan, dijo el chofer de una empresa de medicamentos. ¿Qué reclaman los yucpas?
El Ministerio de Pueblos Indígenas decidió comprarles hace al menos 6 meses la artesanía a las comunidades yucpas que habitan en la Sierra de Perijá. Pero a finales de mayo de este 2023, publicó un comunicado en el que informó que no estarían comprando más mercancía. Los indígenas alegan que la venta de sus artesanías es la única fuente de ingreso ante la mala vialidad agrícola que les impide transportar sus cosechas. Las ganancias que reciben los artesanos yucpas por la venta de sus elaboraciones oscila entre los $300 y $1.000, dependiendo de la cantidad del producto. Cada pieza de cestas, sombreros y collares que es vendida en $5 al Ministerio de Pueblos Indígenas. Si venden 100 son $500, y los camiones que llevan están repletos de esa artesanía. Hay personas que traen 1.000 cestas, 300 cestas. Lo que nosotros estamos exigiendo a la ministra es que nos ayude, que nos reciba la mercancía. Nosotros no hemos maltratado a nadie. Simplemente nos dirigíamos a Caracas y nos cerraron la vía. La ministra dice que ya eso está paralizado, pero mientras eso no aparezca en un diario, todos los indígenas se van a dirigir a Maracaibo o a Caracas para que les compren la artesanía, dijo Rudy Shourio, yucpa mestizo, quien espera en el puente sobre el lago una respuesta. Las protestas de los yucpas en Maracaibo iniciaron el 4 de junio, con la toma de la sede de la PNB en el municipio San Francisco por indígenas de la cuenca Yasa. Luego, el lunes 6 tomaron la sede del terminal terrestre de Maracaibo, y el martes 7, el puente sobre el lago de Maracaibo. Con este grupo llegaron a un acuerdo las autoridades militares y el ministerio de comprarles sus productos y que sería pagada este martes 13, en un encuentro que tendrán con una comisión presidencial designada por Maduro. Pero el resto de las comunidades yucpas quieren que también les compren sus artículos artesanales. Plataforma Unitaria calificó de inaceptables las declaraciones de Trump. La organización aseguró que el expresidente estadounidense nunca se expresó en esos términos durante su gestión y el acompañamiento al entonces gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó. Representantes del oficialismo también respondieron. Caracas, la Plataforma Unitaria rechazó el domingo las polémicas declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el petróleo venezolano y, a través de un comunicado, la coalición opositora venezolana las calificó como inaceptables. El petróleo de Venezuela es de los venezolanos y para los venezolanos. Ni los cubanos, ni los chinos, ni los rusos, ni los estadounidenses, ni ningún factor político puede disponer de este recurso estratégico, como lo hace Maduro, aseveró la plataforma. Además, aseguraron que, durante la gestión de Trump y el acompañamiento que hizo su administración al entonces gobierno interino presidido por Juan Guaidó, el exmandatario estadounidense nunca se expresó en esos términos. De igual manera, acusan a Nicolás Maduro de cometer el delito del cual él mismo señala a Estados Unidos, al utilizar el petróleo para su propio beneficio. Asimismo, deploran que las riquezas venezolanas sean utilizadas como tema en campañas políticas estadounidenses. Por último, la agrupación de partidos políticos opositores reiteró el papel estratégico de Estados Unidos en el acompañamiento a la lucha por la libertad en Venezuela y enfatizó que el objetivo será siempre preservar las riquezas de la nación en beneficio de todo el país. Representantes oficialistas también reaccionaron. En medio de la polémica generada por las recientes declaraciones de Trump sobre sus supuestas intenciones de hacerse con el control de los recursos naturales de Venezuela, funcionarios del chavismo reaccionaron en redes sociales. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Guo, tomó la declaración como una confesión de que Estados Unidos quería robar los recursos del país y para ello apoyó a la oposición. Trump confiesa que su intención era apoderarse del petróleo venezolano. Todo el daño que los Estados Unidos ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá, ha tenido un único objetivo, robarnos nuestros recursos, argumentó. Otro de los primeros en pronunciarse fue el primer vicepresidente del SUV, Diosdado Cabello. Tenemos tiempo diciéndolo, los gringos no quieren comprar nuestro petróleo, se lo quieren robar, para eso cuentan con lacayos que dicen haber nacido en esta tierra, ahora lo confirma el propio expresidente Trump. Igual deben saber que nosotros venceremos, publicó en su cuenta de Twitter. De igual manera, el ministro de Comunas y ex canciller venezolano, Jorge Arreaza,
respondió a un tuit con el video con las declaraciones y lo consideró también una confesión de los planes de invasión militar que denunció el gobierno nacional durante años. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor. No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria. Colombia abrirá en junio los centros para emigrar a EU. Los centros de movilidad de Estados Unidos comenzarán a tomar citas en Colombia a partir del 19 de junio como parte de un programa piloto de 6 meses con el objetivo de facilitar la migración regular hacia el país norteamericano y otras naciones, como España y Canadá. Según un comunicado de la Casa Blanca, los migrantes podrán pedir cita a partir del 19 de junio para que sus casos sean evaluados y ver si pueden acceder a programas que les permitan reunirse con sus familias u obtener permisos de trabajo temporales. UE acuerda reformar normas de asilo. ¿Qué significa para los migrantes? Estas citas se llevarán a cabo en lo que la Casa Blanca ha denominado oficinas de movilidad segura, unos centros especializados cuya ubicación en territorio colombiano aún no se ha hecho pública. También se desconoce el número de citas que estarán disponibles en esas oficinas de movilidad segura, que gestionarán de manera conjunta el gobierno estadounidense y el colombiano. El anuncio se produce tras una reunión celebrada el sábado en la Casa Blanca entre el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y el embajador de Colombia en EU, Luis Gilberto Murillo, con el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Fannon, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Ni el ejecutivo estadounidense ni el colombiano habían informado previamente sobre esta reunión, en la cual ambas partes decidieron dar inicio al programa piloto a partir del 19 de junio, tal y como anunció este domingo la Casa Blanca. Mientras tanto, a principios de mes, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala anunciaron que las citas para su programa migratorio estarían disponibles a partir de este lunes 12 de junio. El inicio de estos programas piloto llega después de que hace un mes se suspendiera la aplicación del llamado Título 42, el cual permitía la deportación automática de migrantes hacia México sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo y con el argumento de que era necesario aislar al país por la pandemia. En abril, antes de la suspensión del Título 42, Estados Unidos anunció la apertura de centros en Colombia y Guatemala con el fin de facilitar la migración regular y frenar la llegada masiva de migrantes, muchos de ellos provenientes de Venezuela, Haití o países de Centroamérica. España y Canadá también han anunciado que acogerán a algunas personas que necesiten abandonar sus países de origen. De hecho, España ya cuenta con acuerdos de migración circular con varios países de Latinoamérica, como República Dominicana, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala, que permiten a entre 2.000 y 3.000 nacionales de esos países trabajar temporalmente en España, especialmente en el sector agrícola, entre otros. Venezuela reactiva comercio con Aruba después de 4 años. Se inició nuevamente el comercio con la isla de Aruba en junio. 2 embarcaciones zarparon con un cargamento de 80 toneladas. Los tripulantes venezolanos no pueden salir de los barcos porque no tienen visa, dijo la ministra de Aruba, Evelyn Borger-Cross. Una agencia de la isla es quien supervisa y baja toda la carga. El 4 de junio, después de 4 años de paralización, desde el puerto de Guaranao, en el estado Falcón, partieron las 2 primeras embarcaciones con cargamento de más de 80 toneladas entre frutas, hortalizas y víveres para comercializar en la isla de Aruba. La información fue detallada por voceros del gobierno regional, quienes dijeron que se pudo lograr el inicio de este importante comercio, que sirve como apoyo para la generación de empleos para muchos ciudadanos. El gobernador Víctor Clark, junto al secretario de Economía Productiva y Exportación, Sergio Quintero, el presidente del puerto de Guaranao Eric Uzcategui, el presidente de la Cámara de Comercio de Paraguaná, Francisco Melián, entre otras autoridades, estuvieron presentes durante el zarpe de estas embarcaciones.
Hoy vemos materializado el inicio de las operaciones desde la península de Paraguaná, específicamente en el Puerto Internacional de Guaranao, desde donde comenzaron las operaciones de exportaciones hacia la isla de Aruba, dijo el gobernador Victor Clark. La ministra de Aruba, Evelyn Woodward-Cross, confirmó que el día 5 de junio llegaron sin problema las embarcaciones venezolanas, las cuales tuvieron una travesía de 48 horas, que les permitió desembarcar las más de 80 toneladas. Los tripulantes venezolanos no podrán salir de las instalaciones debido a no tener visas y los barcos que lleguen procedentes de Venezuela vienen bajo la supervisión de una agencia perteneciente a la isla, aclaró la ministra Woodward-Cross. Poco a poco, se ha ido generando un mayor comercio entre Venezuela y las islas ABC, lo que permite un mayor desarrollo de la economía nacional y que permitirá generar una gran cantidad de empleos. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan el Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ello somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor. No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria. Donald Trump sobre Venezuela. Pudimos quedarnos con el petróleo. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump está de nuevo al ruedo y, durante su campaña para lograr la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024, no pudo evitar hacer referencia a Venezuela. Las polémicas declaraciones del exmandatario se hicieron tendencia en las redes sociales por admitir que se hubiera podido quedar con todo el petróleo de Venezuela, a pesar de que aseguró que es de muy mala calidad. ¿Qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella. Hubiésemos tomado todo su petróleo, pero ahora se lo compramos a Venezuela. Estamos haciendo a un dictador muy rico, dijo durante su discurso de campaña en el estado de Carolina del Norte. Sobre el tema continuó, su petróleo es basura, es horrible. Lo peor que puedes obtener en alquitrán. Es alquitrán y para refinarlo necesitan plantas especiales, afirmó. Trump es tendencia por sus declaraciones sobre Venezuela. Donald Trump además señaló al gobierno del presidente Joe Biden de colaborar con Nicolás Maduro al permitir que empresas reanudaran sus operaciones en el país. Tenemos que hacer un cambio porque no nos va a quedar un país. Recuerden que yo hacía campaña y decía que vamos a terminar siendo Venezuela con esteroides. Y eso es exactamente lo que le está pasando a nuestro país, se está yendo al infierno, insistió. Políticos venezolanos rechazan declaraciones de Trump. Las declaraciones de Donald Trump fueron cuestionadas por dirigentes políticos venezolanos. Uno de los primeros en reaccionar fue el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Iván Gil. Trump revela que la estrategia de los CEU con la colaboración de grupos lacayos de Venezuela era apoderarse del petróleo venezolano, escribió en un mensaje que compartió en su cuenta en Twitter. El político y disidente del chavismo Nick Mayer Evans también repudió las declaraciones del expresidente. La afirmación de Trump sobre apoderarse de Venezuela merece el desprecio de todo venezolano, indiferentemente de la postura política que se tenga, escribió en Twitter. Las sanciones a Venezuela se endurecieron durante el gobierno de Donald Trump. En este periodo hubo restricciones económicas contra varios funcionarios venezolanos y límites a las operaciones en Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela, PSA, principal fuente de divisas para Caracas. La intención de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela fue finalizar el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. En la práctica, estas disposiciones fueron una respuesta a la continua usurpación del poder madurista y a los abusos de los derechos humanos. Humo por incendios en Canadá complica el tráfico aéreo en EU. El humo procedente de los incendios forestales en Canadá afecta este jueves, 8 de junio, el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos por segundo día consecutivo, con importantes aeropuertos, como el de Filadelfia, Pensilvania, La Guardia, Nueva York, y Newark, Nueva Jersey, entre los más afectados. Los problemas de visibilidad causados por el humo que cubre los cielos de la región llevaron a la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés,
a detener momentáneamente los vuelos con destino a Filadelfia y La Guardia, y a retrasar todos los dirigidos a Newark. La alerta por la calidad del aire debido a los incendios forestales que asolan Canadá se extendió, desde ayer, por varios estados del noreste de Estados Unidos. Durante la mañana se registraron retrasos y algunas cancelaciones en estos aeropuertos, según los datos de la web de seguimiento del tráfico aéreo FlightAware. Alrededor de las 10 a.m., hora local, el Aeropuerto Internacional de Filadelfia tenía 27 vuelos retrasados entre salidas y llegadas, sin ninguna cancelación. La Guardia acumulaba 193 retrasos y 2 cancelaciones, y en Newark había 81 retrasos y 5 cancelaciones. Igualmente, en otros grandes aeropuertos de la región se vieron algunas incidencias, pero no fuera de lo normal, con 22 vuelos retrasados y 3 cancelados en el aeropuerto de Washington Dulles y 71 retrasos y 3 cancelaciones en el JFK de Nueva York. Según la FAA, la reducida visibilidad, consecuencia de los incendios, seguirá afectando el tráfico aéreo hoy y probablemente será necesario tomar medidas para gestionar el tráfico en ciudades como Nueva York, Washington, Filadelfia y Charlotte, Carolina del Norte. Las autoridades estadounidenses recomendaron a los ciudadanos evitar salir, en caso de hacerlo, utilizar mascarillas. El humo de los incendios invade ciudades. La bruma ocasionada por el humo continúa expandiéndose por el noreste de Estados Unidos, donde millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá. Tras las insólitas imágenes publicadas el miércoles de icónicos edificios, como el Empire State Building, rodeados por una nube de humo naranja, el Capitolio estadounidense en Washington amaneció este jueves sumido en la nube de humo. Quebec arde y el humo alcanza al vecino Estados Unidos. Los efectos de los más de 150 incendios de Canadá llegan a Nueva York, donde las autoridades emitieron alertas por la mala calidad del aire. En las ciudades afectadas hay una alerta por la mala calidad del aire foto, F/Javier Otazu. Las autoridades han instado a la población a limitar el tiempo que pasan al aire libre y a usar mascarillas para evitar inhalar el humo, que podría contener partículas contaminantes. A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional explicó, este jueves, qué hacer si se emite una alerta de mala calidad de aire: permanezca adentro, manténgase informado, minimice el uso de vehículos y otras máquinas que funcionan con gasolina y no queme desechos u otros artículos, apuntó. Algunos servicios públicos se han cancelado. Por ejemplo, las escuelas públicas en Yonkers, Nueva York, están cerradas el jueves y en los colegios de Nueva York, Maryland, Virginia y Washington D.C. se cancelaron las actividades al aire libre. Nueva York estudia alternativas para aliviar sistema de albergues. Todo ello es consecuencia del denso humo procedente de más de 430 incendios forestales activos que arrasan Canadá. Solo en la provincia de Quebec se registran 150 siniestros. Por esta situación, las autoridades han advertido que este año será uno de los peores de la historia del país.